ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ¡gol! ¿De qué planeta viniste para dejar el cabinete inglés? A todos los oyentes del Entretiempo, un feliz día, cualquier día que este sea. Les saluda Daniel Franco en esta ocasión en el Entretiempo para discutir, para debatir, para compartir lo más relevante del ámbito deportivo a nivel nacional e internacional. Bien lo marca el título de este episodio, lo vamos a dedicar 100% a la memoria del gran jugador, de la gran personalidad, de la estrella, porque llamarlo Dios, por lo menos en mi caso, no lo representa tanto, pero para mucha gente del lado de Argentina sí representó un Dios. Hablamos de nada más que de Diego Armando Maradona, que falleció lamentablemente esta semana a los 60 años y que por supuesto estuvo dentro de todos los homenajes que hemos hecho a lo largo del Entretiempo y que nos agarra en estado de shock. Por lo menos a mí me agarró en estado de shock el momento en que yo estaba laborando, estaba trabajando y del momento a otro pues leí la noticia. Pero para comentar el impacto de este programa, hemos tenido también un invitado especial, pero antes, por supuesto, Jaime, bienvenido como siempre al Entretiempo. ¿Qué tal, Dani? Un saludo para ti y también un saludo para Juli, que será nuestro invitado en este episodio del Entretiempo. La verdad es que sí, una noticia muy triste, como bien comentas, sobre todo por el momento, ¿no? Porque la verdad, sabiendo cómo ha sido este año, cómo se han ido dando las cosas, y de pronto un día en la mañana te levantas y ves o lees que nos ha dejado un ícono, una figura, no solamente del fútbol, sino también del deporte, y seguramente que trasciende incluso el deporte, como es Diego Maradona, es bastante triste de escuchar. La verdad, yo tengo una memoria interesante de Diego porque a pesar de que no tuve la oportunidad de verlo como seguramente ninguno de nosotros, siempre tengo en el recuerdo ese jugador especial, ese jugador que te hace disfrutar a pesar de que no pudiste verlo. Yo creo que eso es lo que nos deja a muchos el 10, ¿no? El Pelusa, ¿no? Como les decían también. Así que para ya cerrar con este mensaje introductorio también, bueno, darle el paso a Julián para que nos diga, ¿no? Lo que piensa, porque una persona como Juli, que vive allá directamente en Argentina, que sabe, sobre todo, que siente lo que significó, es bueno de escuchar. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Saludos, Juli. ¿Qué tal, Jaime? Dani, ¿cómo les va? Un placer, como siempre, estar con ustedes, tener este contacto. La realidad es que hace 48 horas que estamos conmocionados, impactados por lo que sucedió. Lógicamente que esto en algún momento iba a suceder, que aunque creíamos que no, Diego es mortal, como cualquier otro ser humano, y lógicamente esto generó una conmoción en todo el país. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con Maradona siempre emociona, siempre se ve y se vive, se experimenta con mucha intensidad, por su forma de ser, por lo que dio, por sus idas y vueltas, por sus cambios constantes, pero también porque se trata de un amor muy natural, genuino, y eso es lo que yo percibo de todos los que aman a Maradona, de los que hoy están congojados por esta situación. Surge todo de forma espontánea, y eso tiene un valor inmenso, y por supuesto que trasciende muchísimo el fútbol, porque Maradona no era solo un jugador de fútbol, de por sí el fútbol para mí no es solo un deporte, y solamente alguien como él puede generar una situación de tanto afecto, de tanto amor, de tanto cariño. Tal es así que a mí en lo personal, y soy autorreferencial, me cuesta hablar de Maradona en pasado, y a partir de lo que sucedió es como que marcó un antes y un después. Fue un quiebre y realmente cuesta incluso concentrarse con otras cuestiones
diferentes a lo que tenga que ver con esta triste noticia. Por supuesto que lo vamos a recordar siempre, siempre de la mejor manera, a quien para mí fue el jugador más extraordinario de la historia del fútbol, y probablemente se trate de una de las personalidades más impactantes de la historia del deporte y de la humanidad. Ha sido días bastante complejos, bastante de procesar para el ambiente latinoamericano. Tú me lo expresaste en la semana, para mucha gente de las generaciones pasadas se ha fallecido, se ha perdido, una parte importante de la infancia, una parte importante de las vidas mismas. Veía los pronunciamientos de mucha gente en las calles que Maradona era aquel que con un gol te hacía olvidar la pobreza, te hacía olvidar los malos ratos, te hacía olvidar de un país que hasta el sol de hoy, Julián, vemos, vive un caos social, sigue teniendo demasiados problemas económicos, de gobierno, políticos, y Maradona siempre era como ese reflejo de esperanza, ese reflejo de un momento en donde se podía creer en la grandeza, y por lo menos el relato mismo de aquel gol de Víctor Hugo Morales, de cómo barriste tanto inglés, de tantos relatos a lo largo del tiempo, por la recuperación literaria, audiovisual que ha habido esta semana y que ha sido sencillamente impresionante. Sin duda alguna, bien lo has marcado, trasciende más allá de lo deportivo, es un fenómeno sociocultural que bien marca, nació en 1960 y con el signo de infinito para la eternidad. Que permanentemente vemos testimonios de gente que ha estado en la Casa Rosada, o de gente que recuerda momentos del 86, del 90, incluso algunos más tristes como el del 94. Y realmente algunos de ellos son fuertes, son conmovedores. Estamos viendo decenas de imágenes, de audios, de videos que realmente emocionan. Uno de ellos, como recién mencionabas, Dani, tiene que ver con un hincha que en un santuario le estaba ofreciendo un momento y mostrando su pena, y claramente marca que sufrió la pobreza durante muchísimo tiempo y que había unos pocos minutos de alegría, y eso tenía que ver con algún gol de Maradona. Literalmente, dice, ¿sabés la cantidad de veces que no tenía para comer? Y él iba hacia un gol y por lo menos por un rato éramos felices. Y ante eso, realmente es difícil agregar algo. Yo lo que noto y lo que percibo es que estamos en presencia, sin ninguna duda, de una persona que ya es de todos, ya no es solamente un argentino, un napolitano, que trasciende el mundo, que trasciende fronteras. Una imagen se puede ver en Siria, incluso con cimientos, todo destrozado, y la imagen de Maradona, que con sus errores, con sus contradicciones, con las cosas que uno incluso puede no coincidir, ha forjado una personalidad única, ha sido un futbolista irrepetible, y todo homenaje, todo reconocimiento que se le haga va a ser más que merecido. No, definitivamente estamos hablando de un ser humano, una persona en sí, un jugador que trasciende más allá de lo que haya logrado como futbolista. Como persona, sabemos que se equivocó en algunas cosas, pero nosotros venimos a hablar de la parte futbolística, la parte que al final es, yo creo que lo que más nos deja, un legado impresionante de una persona que se ha convertido ya en un mito. Ya lo era antes de irse. Y hoy, más que nunca, yo creo que todavía más. Todos los homenajes, todo lo que se haga en su honor, yo pienso que ahora incluso se quedaría corto, porque creo que todo eso en su momento debió hacerse antes, porque estábamos ya hablando de un jugador, de una persona que estaba con nosotros, que ya había trascendido, que ya había hecho, había logrado grandes momentos, había aportado mucho a este deporte, y ahora parece que, bueno, como ya no está, se piensa realizar este tipo de homenajes, ¿no? Pero sí, bien lo comentaba Dani, yo pienso que Maradona, y tú también, Juli, es una persona que merece no solamente grandes adjetivos, sino palabras que sean grandilocuentes. Y en este caso, hace poco leí que decían que Maradona es el fútbol.
Y yo no sé, a veces uno piensa, no, es que eso es demasiado grande. No, yo creo que decir Maradona es el fútbol, Maradona es Argentina, Maradona, definirlo así es lo más correcto que podríamos hacer porque es lo que ha logrado Diego Armando, ¿no? Es que da la sensación que cualquier adjetivo que podamos marcar se queda corto, que no hay una manera de definirlo. Desde el punto de vista futbolístico, Maradona tiene algo que pocos futbolistas, quizá ninguno a lo largo de la historia lo pueda ostentar. Maradona fue el mejor jugador de la historia de la selección argentina, el mejor jugador de la historia del Napoli y el mejor jugador de la historia de Argentinos Juniors. Es decir, estamos hablando de tres conjuntos, porque son dos equipos y unas selecciones diferentes. Además, ha trascendido y ha dado lo mejor de sí, es decir, ha llegado a su plenitud en la cumbre de lo que es un acontecimiento deportivo, en este caso futbolístico, como es un mundial. Entonces, cualquier comparación puede ser absurda o ridícula porque es imposible generar ese contexto como del 86. Argentina había sufrido una guerra contra Inglaterra 4 años antes de ese encuentro. Se juega un partido en el Mundial, en el mítico Estadio Azteca, ante más de 100.000 personas, partido de cuartos de final con muchas connotaciones. Argentina justamente enfrenta a ese equipo y cuesta realmente imaginarse lo que significaba para aquellas personas, aquellos argentinos que estaban siguiendo el partido por televisión en vivo y en directo, lo que implicó ese estallido, ese puño apretado, como decía Víctor Hugo Morales, ante los dos goles, que como enmarca la vida de Diego, son los dos extremos, porque uno es extraordinario, es único, es irrepetible, probablemente mejor gol de la historia de los mundiales y de la historia del fútbol. Y el otro es con una picardía, con otra vivada, porque realmente cuesta entender que hay gente que condene eso cuando la propia Inglaterra ha ganado 20 años antes de 86 un mundial con ayudas arbitrales, como ha sucedido en tantas ocasiones. Pero sin dudas, la actuación de Maradona durante ese mes probablemente sea la más formidable de un deportista en toda la historia. Bien, vale citar sobre ese momento un extracto, una canción que he repetido a lo largo de esta semana, que es Dios, un temazo de las pastillas del abuelo, que bien lo cita en un extracto, una canción, lo hemos hablado incluso en el especial del 10 que tuvimos hace meses, pero decía: otro vuelo de palomas, raudo viajes hacia el sudeste, soberanía argentina, banderas blanquicelestes adornan la Gran Malvina, premio Nobel de la Paz desde México a Fiorito, de Malvinas Argentina, este loco 10 bajito, llenó de risas la tierra. Y es que más allá de todo lo de representación de ese gol, es, y ya hablando en mero término deportivo, analizando, más allá de la picardía que representó la mano de Dios, que él mismo lo denominó así, ¿no? Pero 5 minutos después es el ejemplo claro de lo que es el enganche, lo que es el regate, lo que es entender los espacios, entender a los compañeros, entender tantas cosas que estaban transcurriendo en ese mismo partido. Y yo creo que ese liderazgo también dentro de la cancha y lo que imprimía como un volante, no necesariamente, estamos en un tiempo en donde se dice que el volante no tiene que ser goleador, y Maradona yo creo que fue uno de los que también empezó a revolucionar eso. Empezó a asistir, empezó a golear, por supuesto, tiene una cifra de goles muy alta, eso no se lo quita a nadie, pero su contribución, Julián y Jaime, también va muy de la mano a un aporte mismo a la posición de mediocampista y a la posición misma de capitán de un equipo, de liderar y de siempre ser un nexo y de básicamente contarle muy pocos partidos malos por esa grandes movimientos que hacía, tácticamente hablando, por supuesto físicamente era un hombre que solamente digamos hasta el 94, en el Mundial del 94 fue donde empezó de pronto ya a notarse que esa magia se estaba perdiendo, pese al gol contra Grecia en Estados Unidos, pero fue un jugador que a lo largo de su carrera siempre tuvo un regate, siempre tuvo alguna solución, porque siempre se hace una de más ahora. Los delanteros, los mediocampistas se hacen una de más. Maradona podía hacer una de más, le salía. Hay una frase de Enrique Márquez, el periodista Macaya Márquez, que decía que hay tiros que Maradona es la única persona en el mundo que va a decir ese gol lo mete Maradona. O sea, francamente, a nivel táctico no hay herencia como la del 10.
es que hay ejemplos concretos, ese famoso gol de tiro libre indirecto jugando para el Napoli que convierte en el San Paolo, ahora llamado Diego Armando Maradona, ante la Juventus, donde no hay explicación física de cómo la pelota pasa la barrera y al mismo tiempo ingresa en el ángulo del arquero. Pero además, esto marca lo que es Maradona, porque ¿en qué partido hace semejante gol? En el San Paolo, para el Napoli, contra la Juventus, en un partido de pelea por el campeonato, con toda la rivalidad que sabemos que hay en Italia, no solamente deportiva, sino también política, económica, del norte contra el sur. Eso era Maradona, además de un jugador extraordinario y de poseer una gambeta única, irrepetible, bien del potrero, también un jugador que se rebelaba ante la adversidad, que sacaba fuerzas en los momentos más difíciles, porque no olvidemos que Maradona también era un líder, que Maradona también era un capitán, que no solamente tenía la cinta, sino que ejercía ese atributo que no todos lo poseen. Por eso estamos en presencia probablemente del jugador más completo de la historia. Y siempre surgen debates, opiniones sobre cuál fue el mejor Maradona. Porque muchos marcan que el de Argentinos Juniors era el más veloz, el que estaba en un momento de frescura impresionante. Por supuesto, lo del Napoli probablemente haya sido lo más exponencial. Ahora, bien, tampoco hay que subvalorar lo que fue su etapa en Barcelona, porque hay imágenes de partidos increíbles, de jugadas con gambetas, de goles únicos, de títulos, además con los inconvenientes que tuvo, por supuesto, aquella lesión que le produjo Goicoechea en ese recordado partido en el Bernabéu, la hepatitis, pero en definitiva, sumamos también el Boca del 81, distintas versiones de Maradona, pero siempre con dosis de genialidad. Sí, técnicamente estamos hablando posiblemente del mejor jugador. O sea, estamos hablando de un jugador con una técnica exquisita en todos los sentidos. Esa zurda mágica capaz de driblar a quien fuera, de poder controlar un balón, una piedra, como quien dice. Era de ver, era espectacular. Controlaba Y yo, hasta una pelotita de golf. O sea, es que era ese impresionante. video de que controlaste una pelotita de golf, un globo grande, o sea, cualquier cosa que fuera redonda, Maradona la controlaba. Era una locura. No, era algo impresionante y eso habla mucho de la capacidad técnica que tenía Diego. También me gustaría retomar, claro, lo del tema de México 86. Nosotros ya hemos aprovechado la oportunidad, incluso creo que tú estuviste ahí, Julián, para hablar de ese mundial y hablamos claramente de lo que representó, ¿no? Para mí, seguramente a nivel individual, creo que es la mejor actuación que se ha visto en un mundial, a nivel individual digo, por parte de un jugador, y lo que logró, lo que hizo, con qué facilidad y con qué personalidad, porque para hacer todas esas cosas yo pienso que eso es lo más importante, tener una personalidad, y eso era lo que yo pienso que a muchos jugadores hoy en día incluso se les recrimina, que no llegan a tener ese nivel de ponerse en la piel de voy a hacer esto, voy a tirar para adelante, voy a arriesgarme. Diego tenía todas esas virtudes, tenía una característica especial, fuera de cualquier de otra comparativa con otros jugadores, y yo creo que al final lo que diferencia a Maradona del resto de futbolistas que hay en la actualidad o en el pasado es precisamente eso, su personalidad. Claro, y además también se trató de un jugador sumamente inteligente, con una visión periférica. Otra cosa que tenía Diego es una gran memoria para recordar jugadas, para tener bien presente, por ejemplo, en ese gol ante Inglaterra, los rivales que gambeteaba, los jugadores argentinos que aparecían por izquierda o por derecha. Y Diego, además de consumir mucho fútbol, porque realmente miraba todo, desde lo internacional, nacional, a nivel clubes, a nivel selecciones, tenía muy presente todo lo relacionado a sus jugadas. Él dijo que si hay algo en lo que no le pegó su adicción fue precisamente en la memoria. Y claramente siempre la mejor forma de recordarlo será siempre con la pelota, que parecía que cada vez que Diego la tenía o que la veía se le dibujaba una sonrisa en su cara. Realmente donde Maradona fue más feliz fue sin duda en una cancha de fútbol
Y qué bueno, qué positivo, que este último año, año y medio, en Argentina se le pudieron rendir varios homenajes, tributos en vida, cuando tuvo la posibilidad de dirigir a Gimnasia de Esgrima La Plata, que más allá de que no estuvo presente en el 100% de los entrenamientos y que era un miembro del cuerpo técnico, realmente vivió y experimentó homenajes que él necesitaba. Porque más allá de ser el número uno, todos siempre necesitan una dosis de cariño. Claramente, esa parte también me llama la atención. Yo leía en redes sociales también esta semana, en los comentarios de Gimnasia y Esgrima de La Plata, una cuenta, muchos incluso simpatizantes de Estudiantes de La Plata. O sea, la rivalidad más grande que hay en esa región de Argentina y agradeciendo precisamente que Gimnasia de La Plata, más allá de que hay que hablarlo también con claridad. Maradona no fue un gran técnico, no le rindió y eso es un caso que rompe el esquema que por más grande jugador que fueras, por más que entendieras el juego dentro de la cancha como director técnico, era otro precio. Se respetó muchísimo por el homenaje, o sea, Gallardo dándole abrazo a Maradona es tremenda imagen. La Bombonera recibiendo, también alentando a Maradona entrando al césped es impresionante. Incluso la misma presentación de Maradona cuando llega a Gimnasia y Esgrima de La Plata es una cosa completamente memorable. En Dorados de Sinaloa, cuando llega a dirigir en México, prácticamente los estadios se llenaban solamente, más allá, porque pues muchas veces se decía, es Dorados de Sinaloa, pero lo va a dirigir Maradona, pago lo que sea. Es lo que movía a Maradona incluso como director técnico, y pues mencionando esa faceta también, estimado Juli, de que pues como técnico pues queda un mal recuerdo incluso de que no pudo dar una contribución y que muchas veces se le echa la culpa de que no explotó o no dio a relucir a Lionel Messi, a la generación de Sudáfrica 2010, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, no la dio o no la levantó como debió y pues el fracaso que se terminó consumando frente a Alemania. Sí, en aquel momento se recibían algunas señales positivas, porque si bien quedó muy lejos en la memoria y en el recuerdo, Argentina con Maradona había iniciado muy bien en algunos amistosos, por ejemplo, le había ganado a Francia de visitante, además había clasificado de una manera épica, y las curiosidades y las comparaciones en el fútbol existen. Entonces, si bien no tiene nada que ver con una cuestión argumentativa, se mencionaba que Argentina en el 86, cuando fue campeón, también había ingresado con un gol sobre la hora, en este caso de Gareca, también contra Perú, el Monumental. Argentina había tenido un sorteo bastante generoso, ganó los 3 primeros partidos del Mundial. Él puso en un encuentro ante Grecia, donde Argentina estaba ganando y ya había clasificado a la siguiente etapa, Martín Palermo, otro jugador tocado por la varita mágica. Messi no podía convertir, los delanteros no podían anotar. La primera pelota que toca él y de derecha y termina en gol. Parecía que estaban todas las condiciones dadas para que Argentina iba a ser campeón del mundo, que era realmente la consagración de Maradona ya como un deportista realmente inigualable. Más allá de que no fue un técnico extraordinario, aún así estamos en presencia de alguien que ha roto un montón de hitos. Luego en octavos de final Argentina le gana a México 3-1, pero ya recibió algunos avisos importantes de que había que mejorar mucho. Y ante Alemania, por supuesto que fue vapuleado el equipo, una derrota 4-0, con una conformación de la primera línea defensiva de Argentina de 4 zagueros, por ejemplo, Otamendi jugando como lateral derecho, y más allá de que pudo haber quedado esa deuda de no haber realizado un mejor mundial, está claro que había mejores equipos que Argentina. España, por supuesto, Alemania, que de hecho lo demostró en cancha, también es la clara demostración de lo difícil que es ser campeón del mundo y de la cantidad de componentes que deben darse para que ese mes sea prácticamente perfecto y coronarse. No, evidentemente Maradona tenía una presión importante en ese momento porque, como siempre, cada vez que comienza un campeonato del mundo, el entrenador, te llames como te llames, en Argentina sobre todo me parece, tiene una responsabilidad de llevar la copa a casa. Entonces, evidentemente era una tarea muy complicada y bueno, también lo que comenta Dani, que Maradona no se caracterizó precisamente por lo que logró en los banquillos, sino por lo que logró en los terrenos de juego, y yo creo que ese era su principal aval, ¿no? Tener
ser considerado el mejor jugador de la historia del fútbol para ti prácticamente te abre las puertas para ser entrenador, ¿no? Y yo creo que no siempre podemos, o es muy difícil a veces diferenciar eso, ¿no? De que los entrenadores no tienen nada que ver con sus carreras de jugadores y viceversa. A veces jugadores que no fueron tan importantes para la historia del fútbol se han convertido en entrenadores espectaculares. Yo creo que el caso de Diego era un caso diferente, era diferente y era complicado que pudiera llevar en aquel momento a la selección en Sudáfrica a ganar una Copa del Mundo. Juli, yo te quería preguntar sobre la situación actual de los clubes en Argentina, porque también he estado leyendo mucho sobre esa rivalidad de Boca River y cómo Maradona ha logrado separar ese momento, ¿no? Eso de que tú eres de Boca, yo soy de River y hacer que se unan todos juntos para despedir a la grandeza o para despedir lo que logró Maradona a pesar de que haya jugado en Boca. Sí, se vieron imágenes realmente conmovedoras de hinchas de Boca y de River abrazados, llorando de manera desconsolada. Y claramente que esto unió a hinchas de fútbol, de todos los equipos, más allá de la camiseta. Incluso en Rosario hemos visto un hecho particular, difícil de describir y de marcar realmente la dimensión que esto tiene. Es en Newell's, en uno de los clubes que disputó 5 partidos, que tuvo un ciclo importante en cuanto al cariño, no tanto a lo futbolístico, pero siempre se acordó de ese club. Hay una imagen pintada en la parte externa de una de sus tribunas, y durante el miércoles, durante estas últimas horas, han surgido fotos que realmente quedaron en la memoria. Hinchas de Newell's ofreciendo velas, fotos, imágenes y un montón de cuestiones, y también hinchas de su clásico rival de Central, es decir, imágenes de hinchas de los dos equipos rindiéndole tributo o homenaje a Maradona dentro del club, que esto es lo que yo marco, dentro de Newell's. No es que lo vemos en un acto político, en un recital, en un teatro, pues en definitiva en la ciudad se convive. Pero yo no tengo dudas que la única persona del mundo que puede lograr esto, y el único hecho, es siempre relacionado a Diego Armando Maradona. Es una personalidad, una estrella. También vuelvo y reitero que ha sido referenciado, se le ha homenajeado con todas las canciones. De hecho, Juli fue muy seguidor el día del fallecimiento de lo que ponías en Twitter, por supuesto, el homenaje de Rodrigo en vida cuando le escribe la canción La mano de Dios. Tantas canciones que hay, Santa Maradona de Mano Negra. Por supuesto, o sea, y todas las referencias, todos los documentales que han quedado para no perdernos detalle de esta figura, por supuesto que reiteramos socioculturalmente es muy poderosa en Argentina. Ya para ir cerrando, para ir terminando con el episodio, Juli, pues Jaime lo marcó por cómo representó el momento para la fanaticada del fútbol. Pero a nivel argentino, la misma despedida de Maradona ayer en la Plaza de Mayo, en la Casa Rosada, fue tremenda. O sea, fue una cosa, son imágenes que son impactantes por cómo está desestabilizada la nación de Argentina casi en todos sus ámbitos. Y de hecho el fútbol ha sido también afectado por cómo se encuentra actualmente con la pandemia, con la crisis económica. Más allá de hablar del legado de Maradona, y pues más allá de que también salen frases como la de Pagani que dice con la muerte de Maradona falleció el fútbol argentino, ¿cuál crees que va a ser entonces lo que puede pasar o cuál es su perspectiva como periodista deportivo joven de cara a lo que puede venir para Argentina en este próximo tiempo? La imagen de Maradona va a ser sin ninguna duda cada día más grande y van a realizarse muchísimos atributos y homenajes. La actual Copa de la Liga Profesional que se está disputando en Argentina ya se llama Diego Armando Maradona. Seguramente calles, estadios o tribunas o centros de entrenamiento, como por ejemplo el de Ezeiza, donde entrena la selección argentina, seguramente veremos monumentos, estatuas, hasta museos relacionados a Diego Armando Maradona. Está claro que en el fútbol argentino, desde su presencia física, deja un vacío inigualable.
porque realmente le ha dado un condimento extra a este apagado fútbol argentino en el último tiempo, pero hemos visto imágenes de muchísima gente que no lo ha visto jugar, de niños que realmente se emocionan cuando hablan de él, porque esto ha sido algo que va más allá de las generaciones y son transmisiones que pasan desde los abuelos a los padres, desde los padres hacia los hijos, y la mejor manera de recordarlo es viendo sus jugadas, viéndolo dentro de la cancha donde realmente fue más feliz, e incluso agrego también, escuchando todas las canciones que se han compuesto y le han regalado a él. Por supuesto, yo no soy un entendido ni un especialista en música. Claro que la calidad de una canción se puede definir por sus notas, por su melodía, por su composición, por la dificultad. Ahora bien, esto lo pensé siempre, para mí La mano de Dios es la canción más grandiosa que se compuso. Tendrá quizás una melodía más sencilla, o quien sepa del tema dirá que es un delirio, pero sencillamente tiene la capacidad de emocionar y de describir de una manera única lo que fue la vida de Maradona. Y una cuestión que me quedó pendiente que mencionábamos antes, es que cuando Maradona dejó la selección argentina en 2010, no le quedó sueño por cumplir. Porque lo más importante que en aquellos momentos tenía Diego como afán, como sueño, era ser campeón del mundo con Argentina como él como entrenador. Y a partir de ahí, casualmente o causalmente en este caso, comenzó un declive en su vida, en su semblante, más allá de que esporádicamente hay buenos momentos. Él ha sido feliz con los homenajes en Gimnasia. Pero claramente a partir de ahí siento que se fue apagando un poco. Sí, no, definitivamente yo pienso que lo que nos deja Diego es, como bien comentas, no importa de dónde vengamos, de abajo, de cuál sea el contexto en el que nos encontremos, lo más importante es siempre luchar por nuestros sueños, porque Maradona hizo eso, luchó por sus sueños, los realizó muchos de ellos, no siempre podemos cumplirlos todos, pero yo creo que ese es el ejemplo que nos debe quedar de Diego, siempre luchar y tirar hacia adelante por nuestros sueños. Y bueno, eso para concluir por mi parte, porque yo creo que ya estamos sobrepasando el tiempo del entretiempo con este homenaje obviamente a Maradona, y también toca brevemente dar un repaso de lo que fue esta jornada de Champions League, que también nos dejó homenajes, no solamente por parte de los estadios, los diversos estadios donde se mostró la foto y se hizo un minuto de silencio, sino que muchas personalidades del fútbol, yo diría que más allá de lo que mucha gente pueda pensar, todos le hicieron su correspondiente homenaje a Diego también, ¿no? Sin duda, uno de los momentos más fuertes, más emocionantes en cuanto a los homenajes que se le hicieron a Diego en todos los partidos de Champions y de Europa League fue el que se realizó en Nápoles. Por supuesto que fue su lugar durante muchísimo tiempo, los napolitanos lo sienten como propio, y en ese minuto de silencio pudimos ver los rostros de los jugadores que sin duda al vivir en esa ciudad realmente le han transmitido lo que representa Maradona, pero además en la previa de ese minuto de silencio y también en lo posterior se escuchaban los cánticos de fondo de los hinchas que estaban en los alrededores de San Paolo, y por supuesto que también me llamó profundamente la atención la imagen de Antonio Conte en San Siro, también muy acongojado, por supuesto el Cholo Simeone, de muchos otros argentinos, pero era realmente dramático y fuerte ver estadios tan imponentes, vacíos, con el respeto y la admiración de los jugadores. Incluso dentro de los homenajes yo destaco también al técnico de Gremio, Renato, que en su partido contra Guaraní usó la camiseta de Maradona, y lo que marcaban los tweets de ese momento, un brasileño de un equipo brasileño usando la camiseta del 10 argentino. Es una imagen que pues se suma a todas las anécdotas, a todos los homenajes que nos ha dejado. Y bueno, solamente para ir de verdad marcando, porque de verdad se nos está yendo el tiempo del programa, pero es que hablar del 10 en tan poco espacio es realmente a veces un poco complejo, pero si pudiéramos marcar, si pudiéramos mencionar también que las comparaciones son odiosas, estamos muy claros, pero por lo menos dentro de su generación en los 80, Juli, estamos de acuerdo que realmente es muy difícil encontrarle
un comparable o alguien que pudiera llegar a esa altura. Porque siempre se habla de que Pelé, que Cruyff también en su momento, para ponerlo en una dimensión. Se habla mucho de Messi, de Cristiano, en un fútbol completamente modernizado, en un fútbol que ha cambiado demasiado. Pero solamente para guardar esa dimensión y para hacer esa pequeña proporción, yo creo que Maradona, a partir de esa fecha, o bueno, incluso el día que se retiró, y hay que dejarlo oficialmente escrito en este programa y espero que escrito en los demás programas, es que no tiene comparación alguna. No se le puede de ninguna manera poner al lado de ninguno de esos jugadores, tanto por su posición como por su contribución misma al mundo del fútbol. No es un jugador o no ha sido un personaje comparable. Alguna vez leí, también escuché que para realmente tomar conciencia de lo que representó Maradona, hay que ir en 4 o 5 oportunidades a Fiorito y habría que haber estado 4 o 5 veces alrededor suyo, sobre todo en una calle o en un lugar público, para realmente ver lo que significaba ser Maradona las 24 horas y lo que costó llegar a ese momento. Porque hay una cuestión importantísima que tiene que ver con lo que marcabas, Dani. Maradona fue Maradona desde hace 43 años. No hablamos solamente de una década. Maradona comenzó a brillar a fines de los 70, jugó prácticamente 25 años al fútbol, contando por supuesto las juveniles, pero su leyenda no se apagó en ese momento. Por el contrario, la particularidad que él tiene es que hace 23 años que no juega más al fútbol, hace prácticamente 10 que no es entrenador de un equipo de una selección importante, y siempre ha estado en boca de todos. Y la vida de Maradona fue prácticamente un día a día televisado permanentemente. Hay decenas de anécdotas de lo que implicaba ser Maradona, pero aún así no es suficiente para explicarlo, porque como él mismo decía, no hay un libro, una facultad que te enseñe a ser Maradona. Bueno, sí, lo que comentas bien, Juli, y bueno, lo que preguntaba Dani, la verdad es que es difícil comparar. Siempre tratamos de alejarnos, ¿no? Yo, por lo menos en mi caso, de diferenciar esa parte de decir qué jugador es mejor que otro, porque la verdad es un poco complicado siempre. Todos los jugadores son diferentes, cada uno ha hecho su aportación. Y ya para mi reflexión final, más que una reflexión, me gustaría es dar un agradecimiento, ¿no? A la figura de Diego Armando Maradona por lo que le dio al fútbol, por lo que nos dio a muchos, porque Maradona con sus actuaciones nos dejó en el recuerdo y en nuestra memoria algo increíble, algo que a las personas que nos apasiona este deporte nos impactó, y aunque no lo hayamos vivido, seguiremos escuchando, seguiremos leyendo, seguiremos viendo todo este legado impresionante para un deporte que a mí en lo particular me llena mucho, y las actuaciones de Maradona también lo hicieron. Así que gracias, Diego, por todo lo que nos diste en este bello y hermoso deporte. Juli, ¿alguna reflexión final también para sumarla? Creo que con el paso del tiempo vamos a tomar conciencia de lo que hizo vivir Maradona a muchísima gente durante su momento de plenitud, cuando era futbolista, pero también cómo ha causado impacto en otras generaciones que no lo han visto jugar, porque Maradona trasciende edades, trasciende fronteras, idiomas, y es un poco de todos los futboleros, de todas las nacionalidades, pero especialmente de todo lo que amamos este deporte, porque a nosotros nos apasiona esta profesión, pero porque nos apasiona el fútbol, que como alguna vez alguien dijo, que también está muy dolido por esta situación, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida, y quizás ese sea un disparador para entender un poco por qué Maradona representó tanto para tanta gente. Con las palabras, por supuesto, de Julián y con las palabras de Jaime, yo me sumo precisamente a lo difícil que ha sido este momento para el planeta fútbol.
Y quizás yo quisiera cerrar con la reflexión o con este pensamiento de que pese a que entiendo el dolor que representó para Boca en su momento y no se jugó el partido internacional contra Internacional en Libertadores, se entiende el dolor, pero más allá de que esto haya pasado, realmente, y bien lo marcó Maradona en vida, la pelota no se mancha, la pelota seguirá rodando, la pelota nos seguirá dando emociones. Lo complicado va a ser imaginar una nueva persona que pueda suplantar y pues realmente el hecho de reemplazar es algo muy complicado. Se dice que las personas o los humanos somos irreemplazables. En el caso de Maradona, que ha trascendido e incluso lo plantean como más allá de lo humano, Galeano lo llamaba incluso el dios sucio, el dios que reflejaba una parte de la sociedad argentina de la que pues muchas veces sale a la luz y que pues también, no quiero decir la sociedad argentina, es que la sociedad latinoamericana encontraba en Maradona ese algo, ese ingrediente literario que ya no solamente va a pasar a un simple discusión de tres amigos o de tres colegas, sino que, como bien lo he marcado, pasa a ser literatura, pasa a ser herencia, pasa a ser parte fundamental de una cultura y para las nuevas generaciones hay que estar siempre presentes de decirles e instruirles quién fue Maradona, con todos sus pros y sus contras, pero sobre todo con lo que marca para la historia, con lo que nos deja fanáticos alrededor del mundo, detractores por montón y pues también que tendrán sus puntos, pero más allá de eso el personaje de Maradona y sobre todo la estrella nunca va a perecer y es una eternidad y es una cosa infinita que se marcará a lo largo de la semana, los homenajes no faltarán y más allá, como vuelvo y digo, él bien lo citó alguna vez, él se equivocó, él pagó, pero la pelota no se manchó, ni se va a terminar de manchar nunca, y sobre todo rodará siempre en homenaje a el barrilete cósmico, el 10, el Pelusa, Diego Armando Maradona. Así que a nombre de Jaime y de Julián, el agradecimiento a todos los que nos han escuchado en esta oportunidad, recordarles que tenemos nuestras redes sociales, @el entretiempo, _podcast en Instagram, @el entretiempo, en Twitter, suscríbanse a nuestro canal en YouTube y recuerden que después del entretiempo nos vemos en la cancha. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba